Hola, bienvenido al Holoceno. En el último video hablamos sobre el Acuerdo de Escazú, Tratado Ambiental Internacional para la región de Latinoamérica y el Caribe, cuya redacción Chile lideró junto con Colombia, pero que finalmente nunca firmó, y escuchamos los argumentos del gobierno para no firmar el acuerdo. El video generó bastantes discusiones y preguntas entre los espectadores, razón por la que decidí hacer una segunda parte en la que evaluaremos los dichos del subsecretario de Medio Ambiente y ver si es posible que existan otras razones para que el gobierno de Chile no haya suscrito el Acuerdo de Escazú. Esto, en primer lugar, porque para tener un buen entendimiento de cualquier debate, uno no puede limitarse a conocer los argumentos de un solo lado ni aceptar estos ciegamente sin primero evaluarlos de forma crítica. En segundo lugar, me parece especialmente relevante retomar el debate respecto del Acuerdo de Escazú ahora que Chile fue elegido para ser la sede de quizás la más importante cumbre internacional sobre cambio climático y que tendrá lugar en noviembre de 2019, la 25ª Conferencia de las Partes o COP25. Nos conviene entonces evaluar si firmando el acuerdo, Chile podría potenciarse aún más como líder ambiental de la región. Es por estas razones que decidí seguir investigando y acercarme a dos expertas para consultar su opinión y evaluar qué tan fundamentadas son las razones del gobierno para no firmar el acuerdo. Estas expertas son Gabriela Burdiles, abogada de la ONG FIMA, quien además participó en las negociaciones del acuerdo, y Catalina Pérez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Antes de empezar, sin embargo, quiero aclarar que el objetivo de este video, así como el del anterior, en ningún caso es atacar o desacreditar al gobierno sin fundamento, sino generar un diálogo constructivo entre ambas posturas. Partamos por la primera y supuestamente principal razón de Chile para no firmar el Acuerdo de Escazú, que Bolivia o cualquier otro estado podría usar el tratado para demandar a Chile ante la Haya. La historia reciente demuestra que Bolivia ocupa los tratados internacionales que suscribe en cualquier materia para llevar a Chile a la Haya para sacar adelante sus políticas nacionales, sus problemas políticos nacionales. Es que para que eso pudiese ocurrir, tendría que ser por una diferencia en que ellos tengan alguna interpretación de una cláusula del tratado. Pero la verdad es que para activar esa cláusula, Chile tendría que haber declarado voluntariamente que se somete a la jurisdicción de la Corte y puede no hacerlo. Y además tendrían que hacerlo los dos. Entonces, o sea, cualquier lector que a primera vista lea el acuerdo entiende de que tal como además opera el derecho internacional, esto no genera obligaciones taxativas para el Estado. Esto no genera una obligación del Estado de someterse a la legislación o a algún tribunal internacional para solucionar conflictos. Esto en ningún caso habilita, por ejemplo, a Bolivia para denunciarnos ante algún tribunal internacional por no estar cumpliendo alguno de nuestros estándares eventuales en materia medioambiental, que además siempre son recomendaciones, son necesidades de avance. El segundo argumento es que Escazú no significa ninguna mejoría para los estándares ambientales nacionales. Chile fue el promotor y Chile lo negoció muy bien porque puso puras obligaciones que ya cumplió. Lo que trató él fue subir el estándar de los países vecinos. Escazú es un tratado muy revolucionario, lo afirmo siempre. Por ejemplo, piensa en los grupos y organizaciones que se dedican a la defensa de los territorios en materias ambientales. Eso es una. Y nosotros no tenemos en nuestro país ninguna política que vele por el entorno de seguridad en el cual las organizaciones y las personas que están haciendo esta labor debe garantizar. Este acuerdo avanza, por ejemplo, en fomentar algunas buenas prácticas para las empresas. Y ese aspecto se aborda en el acceso a la información. Y eso nosotros no lo tenemos tampoco en nuestro marco. Entonces, en materia de participación, también hay una obligación de tomar en cuenta, como te decía, los grupos vulnerables que están en una situación especial, grupos indígenas. Nosotros, por ejemplo, en materia de consulta indígena, todavía en el sistema de evaluación de impacto ambiental tenemos muchos problemas. Hoy día las declaraciones de impacto ambiental no tienen consulta indígena. Y es una materia que no aborda tampoco el proyecto de ley de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, en materia de acceso a la justicia, por ejemplo, que es un artículo en el que me tocó personalmente negociar, se establece que hay que dar defensa gratuita a las personas que acceden a la justicia, a tribunales ambientales. Eso nosotros no lo tenemos resuelto hoy día y eso está en nuestra Constitución. Entonces, por mucho que se diga, eso está en nuestra legislación, bueno, hay que avanzar en la implementación. Y eso sin duda que tenemos fecha, eso está. Y, como te digo, el acuerdo de Escazú fija
horizontes, fija objetivos hacia dónde avanzar, donde cada país va a tener que determinar, de acuerdo a sus capacidades, sus circunstancias, cómo hacerlo. El tercer y último argumento es que Escazú no empodera a las comunidades o a los ciudadanos, ya que el acuerdo solo regula relaciones entre estados. Para explicarlo bien, Escazú es un tratado internacional sobre acceso a la información ambiental, no a la participación ciudadana, primero que nada. Segundo que nada, no regula las relaciones de los proyectos de inversión con la ciudadanía, regula deberes entre estados. Entonces, que me puede llevar a la Haya como país no es ni el que se pone a tal proyecto ni un proyecto de inversión. El que me puede llevar es otro estado. El acuerdo de Escazú, primero, es un acuerdo que no pretende establecer mecanismos punitivos, ni establece un tribunal de justicia. Lo que se establece es, primero, obligaciones que son de carácter vertical, por así decirlo, de cada estado con sus ciudadanos, que debe resolver cada estado en el marco de su legislación nacional, de sus políticas nacionales y de acuerdo a sus capacidades. Eso está súper claro en el acuerdo en todos sus artículos. Eso se respeta bastante entonces la soberanía que tanto ha dicho y ha defendido este gobierno y la Cancillería en su comunicado. Eso por un lado. Después se establecen otro tipo de obligaciones que son entre estados, que son de cooperación. Bien, después de haber escuchado los contraargumentos a favor del acuerdo de Escazú, pareciera ser que ninguna de las razones dadas por el gobierno se sostiene. Nos queda entonces una última pregunta. Si no es ninguna de las razones ya discutidas, ¿cuál entonces podría ser el verdadero motivo del gobierno de Chile para no firmar el acuerdo? Entonces, lo que queda pensar es que realmente el contenido de los derechos de acceso incomodan a alguno de los sectores del gobierno. O es la protección de los defensores ambientales, o es el avanzar en la implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia. Y ahí entonces hay una incoherencia en el discurso de que estos derechos están totalmente cubiertos y que no hay ningún problema en avanzar en ello. Entonces, ¿por qué tanto temor? Eso es lo que nosotros no entendemos. Por otro lado, ¿por qué tanto rechazo a la cooperación regional? Porque siempre Chile se mostró muy abierto durante la negociación de liderar un espacio donde se va a cooperar con otros países que efectivamente no han podido desarrollar legislación de punta como la que tiene Chile, instituciones como los países del Caribe, considerando que esta es una región con altos conflictos ambientales, con amenazas a sus defensores ambientales. Entonces, como discurso aislacionista y de retirarse un poco en este liderazgo, yo creo que responde a una agenda o una prioridad distinta. Ahora, lo raro es que este tratado fue impulsado por el primer gobierno de este presidente. Entonces, es curioso, cuanto menos. ¿Por qué cambió? Eso es lo que no... Y le hemos pedido que nos juntemos, que lo conversemos. Y no nos ha recibido el presidente, la ministra tampoco, para entender cuáles son sus nudos también. Si es el acceso a la justicia, si es el acceso a la participación, a la información. Yo creo que el tratado es bastante laxo en muchos aspectos, porque de hecho yo estuve en esas negociaciones y en todas hay cláusulas de salida de que todo es en el marco con referencia a la legislación nacional. Hay mucho respeto a la soberanía nacional en cada una de las cláusulas. Entonces, yo como digo, hay un cambio de prioridades evidente que no nos han dado ninguna explicación. A modo de conclusión, me parece que no queda 100% claro cuáles son las razones del gobierno de Chile para no firmar un acuerdo que negoció durante 6 años, tanto en el primer gobierno de Sebastián Piñera como en el gobierno de Michelle Bachelet. Pero por lo mismo creo que es muy importante que este debate se instale y que el gobierno se abra a discutir nuevamente sobre los argumentos a favor y en contra del acuerdo de Escazú, al menos por un tema de transparencia, puesto que hasta ahora todo el proceso ha ocurrido a puertas cerradas y sin dar explicaciones a muchos de los actores involucrados o a la ciudadanía. Espero que este video te haya gustado y te haya ayudado a formarte una opinión más completa sobre este tema. Quiero agradecer de todo corazón a ONG FIMA y Gabriela por su ayuda en la elaboración de este video. Sus conocimientos sobre el tema han sido invaluables. Te invito a ver la entrevista completa haciendo clic aquí arriba. También agradezco a Catalina Pérez por sus comentarios. Su respuesta completa también la puedes ver haciendo clic en el siguiente enlace.
Muchas gracias por escuchar y bienvenido al Holoceno.